Creo que hay diferentes maneras de contestar esto, porque en realidad es una de las claves de, ya no digo, o sea, es una de las claves del gran proceso de la práctica como un camino vital. em, el baile entre la necesidad de transformación y el soltar la necesidad de transformación. Yo creo que ¿cuánto llevas practicando? Así como a tope, bueno, a tope. Sí, sí. Vale. Un año y medio. O sea, creo que hay que tener en mente esta frase o esta enseñanza, y creo que es muy bonito escuchar cómo los grandes maestros, las grandes maestras hablan de la necesidad de soltar y la necesidad de... y cómo el origen de todos los problemas es precisamente porque creemos que hay que cambiar algo, y cómo el origen de todos los problemas es el gesto ansioso, el movimiento de salir de donde estamos porque creemos que tenemos que conseguir algo que está fuera de donde estamos, y que el problema o el origen de todos los problemas es precisamente esa acción en vez de... o que podríamos ver como si soltáramos ese gesto ansioso y pudiéramos descansar en lo que hay, se acabarían nuestros problemas, ¿no? La tensión que hay alrededor, la tensión que atraviesa la mente, se esfumaría solamente porque hemos entendido que ya estamos bien, como dice Khyentse Rinpoche, Jigme Khyentse Rinpoche, en nuestra propia piel, ¿no? Pero esto ahora mismo nos sirve tan poco. Nos sirve, insisto, como algo bonito, inspirador. Habla de quizás la gran estructura o la gran arquitectura del sufrimiento y del problema que tiene nuestra mente. Y creo que esto es muy útil tenerlo en cuenta mientras haces el proceso. Pero el proceso creo que tiene que tener que ver los primeros quizás 10 años en la necesidad de construir gradualmente, paulatinamente, una base em, eh, que asume la necesidad de transformar los hábitos de la mente. O sea, creo que al principio tenemos que estar batallando con aquello que, o sea, de entrada asumir nuestra falibilidad, asumir, ¿no?, que tenemos tendencias, que esto ya es casi como un gran tramo de... Es un rato, aunque nos estemos pensando que ya estamos ahí y que ya les estamos asumiendo, es un rato. De verdad, asumir la incompetencia de la mente es un largo primer capítulo, y cuando de verdad la hemos asumido, entonces naturalmente empezamos a perder interés. Cuando de verdad, como a través de retiros como este o ¿no? El día a día atravesado por la atención e introspección, herramientas que vamos madurando, vamos viendo nuestra incompetencia, ¿no?, nuestro egocentrismo, los efectos de este egocentrismo en todas partes, vamos perdiendo fe en nuestro personajillo. Cuando esto pasa, naturalmente nos apetece, eh, ya de manera más visceral, transformar nuestra mente. Y ahí lo bonito es que no es un camino como sin guía, ¿no? Por suerte, pues hay, en todo este proceso hay enseñanzas y pistas de cómo eso es posible y de cómo se puede hacer. Pistas que puedes tenerlas desde el principio. De hecho, desde el principio se puede tener esa gran enseñanza sobre dejar ir como la mejor manera de gestionar la mente. Pero no siempre estamos preparadas para aplicar las herramientas o para que esas herramientas estén en consonancia en, ¿no?, cómo las estamos interpretando. Y este es el gran tema, ¿no? Cómo estamos ahora mismo manejando nuestra mente. No es, digamos, de esta manera tan libre y sensible, como para que una enseñanza sobre
descansar en su propia naturaleza resuelva todos nuestros problemas. Ahora aún funcionamos en una lógica muy de resultado, muy de necesitamos... eh, de hecho diría, todo este proceso pasará por generar confianza en la propia práctica y en la propia transformación de la mente. Cuando tengamos toda la confianza y tengamos toda la certeza de que nuestra mente es transformable, entonces algo así como un maestro o una maestra diciéndote, ahora que ya confías en esto, relájate. Entonces de verdad nos podremos relajar. Es que el tema es que ahora, aunque te dijeras, venga, va, relájate. Y no es o sea, ¿qué falta? ¿Músculo? Como, ¿qué falta? Y es confianza, en realidad. Es confianza. Nosotros decimos, claro, y ahí, ¿no? Confianza en la enseñanza, es decir, en el método, pero en última instancia es confianza en tu propia mente, en tu propia capacidad de transformarte. Y ahora vemos que, bueno, más o menos puede tener sentido o más o menos puedo cambiar algunas cosas, pero siempre estamos viendo límites ahí y poniendo límites. Bueno, puedo transformarlo, pero hasta aquí o tampoco tan, ¿no? Pues como, ¿no? Decía antes el compañero, a ver, es que hablar de liberación del sufrimiento, ¿no? Tenemos una confianza parcial en todo esto. Y entonces este tipo de enseñanzas son para quien tiene una confianza total, ¿no? Insisto que nos pueden inspirar, ¿eh? Como una especie de norte ahí de estrella polar que nos guía. Y es muy bonito que nos guíe eso porque nos va a hacer no hacernos trampas y no equivocarnos. Si sabemos que en última instancia va de soltar, seguramente en el proceso vas a dejar de estar o vas a no sobreidentificarte tanto con las cosas, no vas a estar diciendo, bueno, es que es muy importante ¿no? que deje de enfadarme y claro que es importante, pero relájate, ¿no? Siempre va a haber ahí un tono de relájate, que no tengo que meditar mucho, relájate, ¿no? Es cierto, pero relájate, ¿me explico? Esa es la estrella polar guiándonos. Si de entrada solo tiramos de eso, el relájate es absolutamente contraproducente, porque es básicamente una oda a nuestra eh, eh, mm, indulgencia, ¿no? Y lo que nos faltaba. Oye, nuestra mente está como poco, cero disciplinada en este sentido, ¿no? Y entonces vamos a hacer algo y vamos a estar como, bueno, tengo que meditar o tengo que hacer un retiro. Bueno, relájate, tampoco que no medites un día no pasa nada, ¿no? Este tipo de... Y eso podemos confundirlo con este tipo de enseñanzas. Pues si al final no quieras cambiar tu mente ya está bien como está. Fijaos el lío y fijaos lo problemático que puede ser no, digamos, seguir la enseñanza. Lo problemático que puede ser seguir la enseñanza que, digamos, no toca en el momento que no toca, ¿no? Ahora toca meditar cada día, ahora toca disciplinar la mente, ahora toca transformar nuestros hábitos, ahora toca ver aquello que no funciona. Y es una etapa que forma parte del camino entre tantas otras que van a haber. Pero ahora toca esto. Y si no tenemos la capacidad de... O sea, la disciplina lo que nos va a permitir es capacidad de estructura, es capacidad también de sostener. Si no tenemos disciplina, si no vemos la incompetencia y asumimos que tenemos que transformarla y lo intentamos una y otra vez, si no hacemos esto, jamás tendremos la capacidad de soltar cuando toque soltar. Porque el gesto más esforzado para la mente, el último gesto, es soltar. Y nosotros pensaremos que estamos soltando cuando lo que estamos haciendo en realidad es alimentando las dinámicas ansiosas. No quiero ir al retiro, suelto. Lo que estás soltando es precisamente lo que te conviene. Lo que estás potenciando no es una mente más relajada, es una mente que es caprichosa, que te manda y te dice cuándo hay que hacer las cosas,
no con base a un criterio lúcido, sino reactivo, protegiéndose de cosas que ni siquiera sabes porque ni siquiera has visto aún. Entonces, esa no es la libertad que pretende este gesto de soltar. Por eso digo, es lo que le cuesta más a la mente es soltar. Si es de lo que va a ir en última instancia es de soltar, pero para soltar bien tiene que haber toda una estructura, ¿no? Que haga como que tonifique la capacidad de la mente, precisamente en última instancia, de sostenerse a sí misma y por lo tanto de acabar liberándose de su propia estructura. Por decirlo de otra manera, la mente ahora mismo tiene una estructura que ha construido desde la inercia de la atención involuntaria, pero hay una estructura muy fuerte. Soltarnos así es potenciar em, esa estructura, es seguirla apuntalando. Dejarse llevar, seguir la intuición, es apuntalar esa estructura. Por suerte no es una estructura infranqueable o, digamos, es una estructura que de vez en cuando se le cuelan momentos de lucidez, de generosidad, de buena intuición, pero está todo tan mezclado, es muy difícil tirar solo como ¿no? de eso. Es como jugar a la lotería, ¿no? Te puede tocar a veces, pero... Entonces hay que como hacer ahí unas reformas importantes en esa estructura. Y es con esfuerzo, sí, sí. Entonces no sé si acabo de responder, pero todo el camino va a ir de ese equilibrio, pero creo que también tenemos que ubicarnos en nuestro momento y al principio hace falta construir. Puede sonar también muy arduo, ¿eh? Vas a estar como unos años ahí viendo tu incompetencia y como solamente... Pero cada vez se convierte en más liberador y más gozoso, incluso diría, porque cada vez te sobreidentificas menos con eso que estás viendo en tu mente. O sea, la gracia de este proceso, como siempre decimos, es que se construye más capacidad, o sea, como hay como más capacidad de sostener la verdad. La verdad al principio escuece porque es difícil de sostener, ¿no? La realidad de nuestra mente escuece porque no estamos acostumbrados a sostenerla. Cuando la empezamos a sostener y nos acostumbramos a hacerlo, deja de escocer. El escozor no tenía que ver con lo que aparecía, sino con nuestra resistencia. Y lo bonito es que al principio aprendes a navegar em, eh, como dejar ir esa resistencia, soltar esa resistencia. Esto en un retiro es muy claro mm, cuando es corto hay menos posibilidad de que te pase, pero cuando es un poquito más largo hay un montón de posibilidades. Ya cuando es corto a veces ya se ve y ya cae por su propio peso, pero cuando es largo es que es como que no, es innegable, ¿no? Tienes la experiencia y es innegable. am, el dolor y el sufrimiento tiene tanto que ver con la resistencia a lo que se está manifestando en nuestra mente, a negar lo que está pasando, como a la incapacidad de aceptar lo que aparece en nuestra mente porque tenemos la manía de asimilar lo que aparece en nuestra mente con la verdad y lo que somos, ¿no? Esto que acabo de pensar soy yo, eh, como no me gusta, lo rechazo y ya la hemos liado otra vez, ¿no? Ya hemos generado la siguiente causa de dinámica ansiosa, de contrariedad. Entonces, cuando empiezas a entender, y esto es bonito, para nosotros es el desarrollo de la sabiduría, cuando empiezas a entender que lo que está en tu mente no eres tú, es algo plantado ahí, pero no te representa esencialmente, empiezas a soportar mejor lo que aparece en tu mente y por lo tanto te atreves a mirar con mucho más garbo, con mucha más inquietud y queriendo profundizar más en lo que hay en tu mente. Sin miedo, porque es tan solo contenido mental, algo que has puesto en marcha, algo que has plantado. Tan solo es algo que has plantado en su momento, en un momento que para nada seguramente te representa ahora. Es como un hábito, tan solo es eso. Y cuando tienes esa capacidad,
te da muy casi gusto manejar ¿no? El contenido de la mente, entenderlo. Y acaba siendo casi intercambiable lo que ves en tu propia mente con lo que ves en la mente de los demás. Entiendes las estructuras, asimilas las fórmulas, dices, pero lo que nos pasa, y ahí entonces se descubre la belleza de la interdependencia, cómo estamos de verdad conectadas, como no hay diferencia sustancial entre la experiencia que estás teniendo tú y la experiencia que estoy teniendo yo, ¿no? Y todo esto es posible cuando se pasa el miedo y esta resistencia a ver lo que hay en la mente porque dejamos de creernos que somos, que eso nos representa, ¿no? Y que somos eso en esencia. Entonces, va a ser imprescindible para los que estáis meditando que el curso de meditación de Casa Virupa, evidentemente, lo está pensado así, pero os diría, ponedle más ahínco si podéis. mm, la práctica va a estar necesariamente acompañada de desarrollar esta sabiduría. Cuanto más entendáis cómo funciona, esto es exponerse al Dharma o lo que cada uno considere, ¿no? Pero cuanto más se entiende cómo funciona la mente, más puedes navegar este circo elegantemente. ¿No? Y por lo tanto, más lejos puedes llegar. Más útil puede ser también para los demás. Claro, entiendes mejor tu mente, entiendes mejor cómo funciona el sufrimiento y entiendes mejor cómo ayudar. Hasta que te das cuenta que en realidad no hay nada que solucionar. Y que ya estábamos bien desde el principio. Y ha sido una vuelta interesante, pero hay que darla. No se puede, no te lo puedes ahorrar.